Presentación, ¿verdad, chicos? Sí, doctora, sí se ve. Muy bien. Bueno, buenas noches con todos. Vamos a empezar la teoría del día de hoy, programada para el 3 de mayo, que es trastornos hidroelectrolíticos. Bien, ya que somos casi 30 participantes, vamos a iniciarla porque es un poquito densa, es un poquito larga, así que vayamos avanzando con el tema, ¿ok? Con respecto a trastornos hidroelectrolíticos, el día de hoy voy a abarcar los principales, los que ustedes más van a ver en su práctica clínica a lo largo de sus carreras. Y hay que tener en cuenta que independiente de la especialidad que ustedes vayan a elegir, siempre el médico está obligado a saber cómo corregir un trastorno hidroelectrolítico. ¿Por qué? Porque se va a presentar esto en cualquier tipo de paciente, ya sea un paciente quirúrgico, un paciente no quirúrgico, un paciente crónico, agudo, en emergencia, en UCI, ¿ok? Y sobre todo para aquellos que de repente gustan más de la especialidad quirúrgica, muchos de sus pacientes van a salir con ese tipo de trastornos precisamente por condiciones propias de la cirugía, condiciones propias del manejo anestésico, y es muy importante que no solamente le hagan el seguimiento o la supervisión a lo que ejecutan como cirujanos, sino también a los balances y a la corrección electrolítica o del medio interno, para que su cirugía esté garantizada, ¿ok? Porque es parte de la, digamos, de los factores que contribuyen a un buen resultado quirúrgico, ¿ok? Entonces vamos a recordar algunos conceptos fisiológicos, algunos fundamentos que ustedes ya han repasado en ciencias generales, que es precisamente la distribución del agua en los compartimentos corporales. Yo le voy a mencionar estos fundamentos solamente para que tengamos en cuenta luego que hay algunas fórmulas que nos lo van a pedir y entonces es importante tenerlo en cuenta. Tomemos noción de que los compartimentos en el ser humano, independientemente de ser varón o mujer, se dividen en líquido intracelular y líquido extracelular. Y dentro del líquido extracelular tenemos agua plasmática y agua intersticial. Entonces, todo esto tiene una distribución en porcentajes de acuerdo al peso corporal. Recuerden que para el varón, esto constituye, o el total de sus compartimentos constituye el 60% de su peso corporal y en la mujer constituye el 50%. ¿Ok? Entonces, es muy importante tomar en cuenta esto porque cuando nosotros hablamos de calcular el agua corporal total de un paciente, teniendo en cuenta, por ejemplo, como vemos en este gráfico, que nuestro paciente es varón y tiene 70 kilos, vamos a multiplicar 70 kilos por 0.6, que va a ser igual a 42 litros de agua corporal total. Esta agua corporal total tiene una distribución extra e intracelular, que se distribuye de esta forma, ¿ok? Y esto constituye un dato importante, como les mencionaba, para la corrección electrolítica en algunos trastornos. También es muy importante tomar en cuenta que tanto los electrolitos clasificados como cationes y los aniones tienen una distribución o una concentración a nivel extracelular e intracelular. Y algunos predominan de acuerdo al compartimento. Y eso también constituye un dato importante, porque definitivamente, de acuerdo al valor estándar que se maneja de cada electrolito en los compartimentos, vamos a poder identificar los trastornos irregulares o precisamente los trastornos más frecuentes que vamos a encontrar en la práctica clínica, de acuerdo al déficit o de acuerdo al exceso de los mismos. Como otro de los fundamentos a recordar, debemos entender el concepto de ósmosis, el concepto de osmolaridad y el concepto de osmolalidad. Con respecto a ósmosis, recordaremos que se refiere a un movimiento o al movimiento de agua de un compartimento de menor concentración de solutos a uno de mayor concentración de solutos, de tal forma que equilibra las soluciones, ¿ok? Es, digamos, bastante sencillo de entender, ¿no? El agua va a moverse del compartimento donde hay menos, por así decirlo, sal, al que tiene mayor sal para diluirlo. Y esto equilibra las soluciones. Entonces,
También recordaremos que osmolaridad se refiere al número de miliosmoles en un litro de solución y osmolalidad es el mismo concepto del número de miliosmoles pero en un kilo de agua. Esto para poder llegar a nuestro concepto base, que es tonicidad. La tonicidad o la osmolaridad plasmática, o también llamada la osmolaridad efectiva, que se mide en miliosmoles por kilo de agua, como ya habíamos visto en el concepto anterior. Y esto lo define una fórmula. La fórmula anterior, que probablemente muchos de repente hayan estudiado en años pasados, aunque ya este es un concepto actualizado desde hace bastante tiempo, la fórmula era un poco más larga, incluía urea o Bohm como parte de la fórmula, pero hoy en día sabemos que para calcular la osmolalidad efectiva debemos nada más multiplicar 2 veces el valor del sodio más la glucosa sobre 18. Y de esta forma nosotros vamos a tener una osmolalidad efectiva en un rango normal que va entre 275 a 290 miliosmoles por kilo de agua. Eso es lo que nosotros como seres organizados manejamos como osmolalidad plasmática u osmolalidad efectiva. Hay algunas literaturas, algunos libros que conceptualizan este valor entre 280 y 300, no pasa nada, el rango es muy estrecho, pero aquí en la teoría vamos a manejarlo bajo este rango de 275 a 290. Entonces comencemos hablando del sodio, que es uno de los electrolitos que más se afectan o que más trastornos presenta y que es muy frecuente encontrarlo en nuestra práctica clínica. Y sobre todo es importante porque más allá de ser frecuente, puede constituir un porcentaje importante de mortalidad, ¿ok? Así que eso lo vamos a ir viendo a medida que vamos desarrollando las disnatremias. La disnatremia precisamente se refiere a una alteración en este equilibrio, ¿ok? Entre lo que entendemos como un exceso de agua en relación al valor de sodio como soluto, ¿ok? La hiponatremia se define como un sodio menor de 135 miliequivalentes por litro y viene a ser el mecanismo que lo viene a definir, vendría a ser precisamente porque hay una ingesta aumentada de agua o porque hay un defecto de la excreción de agua, ¿ok? Entonces todo esto nos da a entender que el sodio va a presentarse en un valor menor de 135 miliequivalentes por litro. Para tal efecto, cuando nosotros estudiamos hiponatremia, debemos entender que el diagnóstico no se constituye de un solo paso, ¿ok? Cuando nosotros hablamos de hiponatremia debemos clasificarla y tener en cuenta que el diagnóstico tiene varios pasos a seguir, ¿ok? El primero que nada, determinar obviamente que el paciente realmente está en una hiponatremia real. Y el segundo paso vendría a ser clasificar o subclasificar esta hiponatremia de acuerdo a la tonicidad del paciente. ¿Y cómo calculamos la tonicidad? Ya sabemos que se calcula en base a 2 veces el sodio, ¿no? Aquí estamos para recordar la fórmula más glucosa sobre 18, no se olviden. Entonces, cuando nosotros hablamos de esta clasificación o subclasificación, debemos tomar en cuenta que la primera subclasificación que se hace con la hiponatremia es de acuerdo a la tonicidad, ¿no? O a la osmolalidad efectiva. Cuando la osmolalidad efectiva o la tonicidad es menor de 280 o menor de 275, en el caso del concepto inicial que estábamos manejando, vamos a tener una hiponatremia hipotónica, ¿ok? Cuando la hiponatremia oscila en un valor de tonicidad del rango normal, es una hiponatremia isotónica. Y cuando excede al rango esperado, ¿no? Que en este caso sería 290, vamos a hablar de una hiponatremia hipertónica, ¿ok? Entonces, de esa forma, nosotros vamos a poder también entender o subclasificar las causas más frecuentes de acuerdo a cada tipo de hiponatremia de acuerdo a la tonicidad. Pero es particular en la observación que debemos hacer sobre la hiponatremia hipotónica, porque esta a su vez se va a subclasificar de acuerdo al valor de la volemia del paciente.
¿Y cómo calculamos volemia en el paciente? Pues clínicamente podemos definir el estado volémico de cada uno de los pacientes que vayamos a atender. ¿Qué quiere decir? Que, por ejemplo, si nosotros vemos que tenemos un paciente con hiponatremia, hipotónica, y que a su vez el paciente está hipovolémico, o sea, con signos de deshidratación, tiene cambios en la piel, tiene cambios en las mucosas, tiene cambios en las funciones vitales, vamos a clasificarla como hipovolémica, ¿ok? También esto tiene mucho que ver con el relato clínico con el que venga el paciente. Eso también es muy importante, por eso siempre resaltamos que no solamente el examen físico debe ser minucioso, sino que también la historia clínica debe ser lo mejor ampliada posible, ¿ok? Y esa es una labor a la que ustedes se van a dedicar, digamos, de forma minuciosa en los primeros años de carrera. Generalmente es lo que inicialmente más nos entusiasma, ¿no? Hacer historias clínicas, ser muy minuciosos, hacer el contacto médico-paciente con los familiares, y es la mejor forma de aprender a recopilar datos que finalmente ustedes, parece mentira, ustedes se van a ir dando cuenta que hay datos precisos que te pueden llevar a un diagnóstico que tal vez no lo vas a lograr con laboratorios o digamos, con la evolución propia del paciente en una hospitalización. Son datos que te van a llevar al diagnóstico de manera rápida y de forma inicial y puedes redireccionar tu plan de trabajo, ¿ok? Ahora, en el caso 2, tendríamos una hiponatremia hipotónica, pero en un paciente que de repente está sobrecargado de líquidos, un paciente edematoso, un paciente que de repente no orina por anamnesis, ¿no? Y por ejemplo, en el caso de pacientes hipervolémicos, vamos a tener como causas principales de hiponatremia hipotónica a los pacientes con insuficiencia cardíaca, con cirrosis hepática o incluso con insuficiencia renal, ¿ok? Y cuando hablamos de hiponatremias hipotónicas, en el caso de que el paciente no tenga ni historia de hipovolemia, hipervolemia, y que el examen físico sea un paciente que no presente signos que correspondan a las dos clasificaciones anteriores, pues las causas que engloba esta característica o esta clasificación van a ser principalmente psiquiátricas, con respecto a la potomanía o a la polidipsia, ¿ok? Ahora, también tenemos como alternativa diagnóstica siempre a plantear en un paciente con hiponatremia hipotónica normovolémica al paciente con diagnóstico de CIJAT, ¿no? Una secreción inadecuada de la hormona antidiurética. Entonces, ¿esto por qué se puede dar? Puede darse en pacientes con insuficiencia suprarrenal, hipotiroidismo o aquellos que usan tiazidas, ¿ok? Ahora, ¿cómo saber realmente en el caso de las hiponatremias hipotónicas subclasificadas como hipovolémicas, si esto se debe realmente a que estamos perdiendo sodio por un defecto o por un problema renal o de repente por una causa extrarrenal, ¿no? Para eso nosotros podemos pedir como ayuda diagnóstica ya un examen un poco más especializado que es sodio en orina. Si nosotros tenemos una pérdida de sodio en orina menor a 20 milequivalentes, decimos o clasificamos esto como que la pérdida es extrarrenal, ¿ok? O sea, si hay menos de 20 milequivalentes de sodio en la orina de la muestra, la orina tomada, quiere decir que el riñón está funcionando adecuadamente, no es un problema renal. Pero si el exceso de pérdida o digamos la pérdida de sodio es mayor a 20 milequivalentes, entonces nos deberíamos abocar a que la pérdida es propiamente por un problema renal, ¿ok? Y como quinto paso, muchas veces, si es que no llegamos a encontrar todavía la causa que nos esté ocasionando esta hiponatremia, podemos tomar también como tal ya el valor de la osmolalidad en orina, ¿ok? Y eso también nos va a ayudar a clasificar a nuestra hiponatremia según causas. Ahora, yo les presento varios algoritmos porque precisamente es lo que necesito que vayan entrenando como ejercicio diagnóstico, ¿no? No se olviden, es hiponatremia, definirla como concepto, luego calcular la tonicidad o la osmolalidad sérica o la osmolaridad efectiva y subclasificar esta hiponatremia como isosmolar, hiperosmolar o hipoosmolar, ¿no? Y cabe resaltar
que como causas de hiponatremia isoosmolar tenemos más bien las llamadas pseudohiponatremias, ¿no? Pacientes que pareciera que estuvieran con hiponatremia por el valor de sodio disminuido, pero que realmente esto está condicionado por cuadros, por ejemplo, de hiperproteinemia y por cuadros de hiperlipidemia. Entonces son pseudohiponatremias. No es que realmente el sodio esté disminuido, sino que de acuerdo a las fórmulas, esto va a variar el valor de sodio. Ahora, cuando hablamos de una hiponatremia hiperosmolar, más nos referimos a causas como hiperglicemia, manitol, no uso de manitol, uso de gliceroles, sucrosas y en sí bastante soluciones azucaradas, ¿ok? Y es precisamente eso que vamos a resaltar en una de las siguientes diapositivas. ¿Por qué hay tanta relación o por qué yo menciono la relación o la variación del valor de sodio con respecto a glucosa? ¿Ok? Aquí también les continúo el cuadro o el algoritmo con respecto a la osmolaridad urinaria que les mencionaba y cómo acá lo subclasificamos de acuerdo a la pérdida de sodio en orina en mil equivalentes. ¿Ok? Muy bien, es importante también entender que no estamos ante un valor de sodio que, digamos, se defina aisladamente. ¿Ok? El sodio tiene mucha relación con otros solutos o con otras sustancias a nivel de medio interno y glucosa es uno de los que determina el valor real de sodio y es precisamente por eso que les hago hincapié en esta fórmula. Cuando yo hablo, por ejemplo, de un paciente que está hiponatrémico en un caso clínico, pero que a la vez te digo que el paciente es diabético o que ha cursado con un cuadro de una glicemia, no sé, mayor de 400, se hace la mención en especial porque el valor de glucosa va a variar definitivamente el valor real de sodio. Entonces, hay que recordar que el sodio sérico disminuye 1.6 miliequivalentes por cada 100 miligramos que aumenta la glucosa en sangre. ¿Ok? Entonces, ¿qué quiere decir? Que si yo te digo que que el paciente tiene 130 de sodio, pero con una glicemia de 400, quiere decir que el valor de sodio no es 130, sino hay que corregirla con esta fórmula. Sodio corregido, ¿ok? Es igual al sodio real, o sea, al sodio que estoy midiendo, ¿ok? Más 0.016, que es la constante que refleja nada más este valor, por glucosa sérica menos 100, ¿ok? Y eso nos va a dar el valor real o el valor corregido como tal del sodio que quiero calcular en base al valor de la glicemia de ese paciente. ¿Ok? Entonces no se olviden, porque en el examen les vamos a poner casos clínicos y le vamos a hacer hincapié en este detalle. ¿Ok? No se vayan a confundir y siempre recuerden que la glicemia varía el valor real de sodio. Nuevamente un algoritmo bastante completo sobre el diagnóstico de hiponatremias y sus subclasificaciones que vale la pena volver a revisar. ¿Ok? Ahora, con respecto a lo que nos interesa también propiamente, que es el tratamiento de la hiponatremia, debemos entender que toda hiponatremia no es corregible. ¿Ok? Para empezar, cuando hablamos de hiponatremias, sí debemos tener en cuenta el tiempo de desarrollo de las mismas. Pueden ser hiponatremias agudas, que se clasifican como aquellas que tienen menos de 48 horas de desarrollo, o hiponatremias crónicas. Ahora, cuando llega un paciente y yo no he podido recabar ese dato y probablemente no lo sé o la familia no sabe desde hace cuánto está con cambios de repente sintomáticos o vivía solo y me es imposible determinar el tiempo, yo asumo que es una hiponatremia crónica. ¿Ok? Solamente las hiponatremias agudas es aquellas que yo tengo la certeza de que tienen menos de 48 horas de evolución. Y con respecto a la severidad, se subclasifican como leve, moderada, severas, de acuerdo no solo al valor, sino también a la sintomatología que presenten, y hay que valorar para su tratamiento si presentan clínica y el estado de la bolemia. Entonces, lo más importante de este segmento de hiponatremia es que las hiponatremias agudas, quiere decir menores de 48 horas, que son sintomáticas, son o constituyen una emergencia médica, ¿ok? Que debemos corregir. Y es precisamente lo que les presento aquí como un cuadro de corrección. ¿Ok? Cuando nosotros estamos ante una hiponatremia
aguda, sintomática, que generalmente se caracteriza por síntomas neurológicos, ¿ok? Nosotros debemos actuar rápidamente. La intervención debe ser administrando una infusión endovenosa de 150 mililitros de una solución salina hipertónica, ¿ok? Las soluciones salinas isotónicas que nosotros conocemos son la que más tenemos, digamos, a nuestro alcance, es el cloruro de sodio del 0.9%, pero recordemos que como les presenté el cuadro inicial de las equivalencias de sodio en el medio interno, en el extra, en el intracelular, también hay que conocer muy bien cuáles son las equivalencias que tiene cada una de las soluciones médicas que tenemos para administrar a los pacientes, porque esa es la única forma de que nosotros determinemos cómo vamos a corregir esos trastornos. Recordemos que el cloruro de sodio del 0.9% tiene en miliequivalentes 154 miliequivalentes de sodio. Entonces, esto obviamente se acerca mucho al valor del medio interno de sodio en nosotros. Pero cuando hablamos de solución salina hipertónica, hablamos de una solución al 3%, cloruro de sodio al 3%, lo cual en miliequivalentes se traduce en que esta solución tiene 513 miliequivalentes de sodio. ¿Ven la diferencia entre una solución isotónica con un valor de 154 miliequivalentes versus una hipertónica con 513 miliequivalentes? ¿Ya? Entonces, precisamente esta solución hipertónica es la que nosotros debemos administrar a los pacientes ante una emergencia médica de esta naturaleza. La administramos de esa forma, 150 mililitros de solución salina hipertónica al 3% en 20 minutos. ¿Ok? Ahora, obviamente, cuando uno empieza un tratamiento, siempre debe monitorear. Así como hablábamos en las clases pasadas sobre pacientes politraumatizados y en general patologías a los que nosotros como médicos de área crítica les damos soporte, todo debe ser monitoreado, ¿no? Y todo debe ser reevaluado. Toda reanimación inicial o toda medida debe ser luego verificada. ¿Para qué? Para saber si vamos a continuar el tratamiento o si puedes detener el tratamiento o si necesita otro tratamiento. Entonces, idealmente en estos pacientes uno debería tomar un nuevo valor de sodio después de haber hecho la corrección aproximadamente después de haber terminado la solución, o sea, en 20 minutos, ¿ok? Ahora, si es que, por ejemplo, ¿no? Si no cesaran los síntomas del paciente a pesar de la primera infusión endovenosa de solución hipertónica, podríamos repetir esta infusión. Nuevamente, 150 mililitros de solución hipertónica en los siguientes 20 minutos, ¿ok? Entonces, esto va a ir de acuerdo a la sintomatología del paciente, a la gravedad de los síntomas. Si nosotros, por ejemplo, tenemos un paciente que está convulsionando, determinamos rápidamente que es un problema de natremia y de hiponatremia, corregimos con una primera dosis en 20 minutos y el paciente no cede las convulsiones, continuamos una segunda dosis, habiendo tomado un segundo control de sodio y recién con eso corrige el problema y ceden las convulsiones, pues digamos que era la dosis que él necesitaba, ¿ok? Ahora, sugerimos, como dice la literatura, repetir las dos recomendaciones, ¿ok? Las dos recomendaciones terapéuticas anteriores solo 2 veces o hasta alcanzar un objetivo, ya sea sintomatológico, ¿ok? O que la natremia medida haya aumentado en 5 miliequivalentes, ¿ok? Entonces, no se olviden, ¿cómo sé yo que esta medida está siendo efectiva? Cuando el paciente clínicamente corrige el trastorno, ¿ok? La manifestación clínica, o cuando vuelvo a medir mi sodio y tengo un aumento de 5 miliequivalentes del sodio base, ¿ok? Ahora, obviamente esto debe siempre ser tratado en un ambiente hospitalario donde uno pueda hacer el control bioquímico y clínico del paciente, ¿ok? Es ambos controles, no solamente laboratorial, sino clínico. Entonces, luego de nosotros haber administrado en una situación de emergencia estas soluciones hipertónicas, idealmente, como vamos a seguir monitoreando ya el valor, de repente, no cada 20 minutos, que fue la pauta tomada para la emergencia, sino cada 3 a 4 horas o hasta cada 6 horas, vamos a dejar de ser necesario una solución salina hipertónica
con el objetivo base de aumentar 1 miliequivalente litro hora adicional, ¿ok? Esto en caso de que probablemente no haya llegado a un valor objetivo de sodio como yo quisiera. Sin embargo, debemos recordar que no debemos exceder de 10 milimoles o miliequivalentes en el total de corrección en 24 horas, ¿ok? O que, por ejemplo, tengas una hiponatremia muy severa que llega a 130, que ceden los síntomas y que tú quisieras llegar a 135. Pues no. El límite siempre son 10 miliequivalentes de corrección, ¿ok? Y es por eso que debemos estar monitoreando. No es recomendable aumentar esta dosis de corrección porque tiene efectos deleterios en el sistema nervioso central, ¿ok? Entonces, trácense como objetivo general que cuando ustedes corrigen sodio en un paciente agudo sintomático, la primera medida de corrección podría corregirte hasta 5 miliequivalentes del sodio base y luego en 24 horas no deberías aumentar tu sodio más de 10 miliequivalentes por litro, ¿ok? ¿Por qué? Porque esto ya es deleterio para el cerebro, ¿ok? Entonces, siempre hay que estar monitoreando, viendo sintomatología y dosando bioquímica, ¿ok? Como dice acá, la recomendación es que la natremia se mida cada 4 horas, siempre que se mantenga la infusión de la solución salina hipertónica, ¿ok? Y si no se mantiene la solución salina en infusión, porque de repente no es necesario, también hay que estar dosando sodio cada 6 horas o cada 4 horas, de acuerdo a lo que uno valore clínicamente en el paciente, para saber si ese sodio se sigue sosteniendo en el tiempo o si vuelve a disminuir. Muy bien, ahora, ¿cómo sabemos realmente cuánto debemos corregir de sodio en el paciente? Pues para ello se formuló de una forma muy sencilla la corrección de este sodio. Fue Adroguema Díaz quien realiza esta fórmula para estimar el efecto que causa el administrar 1 litro de la solución con la que voy a corregir mi sodio, ya con una concentración específica del sodio sobre el valor del sodio base. A ver, nuevamente, la fórmula de Adroguema Díaz nos va a permitir entender cuál es el efecto o cuánto me va a corregir el sodio, la solución que yo le administre al paciente para corregir, ¿ok? Si yo, por ejemplo, voy a usar como solución correctiva o para corregir mi trastorno de hiponatremia a la solución hipertónica de cloruro de sodio del 3%, yo quiero saber cuál sería el efecto o cuánto de sodio me va a aumentar si yo le administro 1 litro de esta solución salina al paciente, ¿ok? Y eso es lo que Adroguema Díaz plantea. Dice, el cambio en el sodio sérico con 1 litro de una infusión X, está dada o es igual a, aquí nosotros vamos a poner sodio, el valor del sodio infundido, o sea, quiere decir el valor de sodio de la solución salina que vamos a administrar, menos el sodio medido, o sea, el sodio sérico, sobre agua corporal total más 1. Agua corporal total, recuerdan en el primer cuadro de la exposición, se refería a un paciente, si era varón o mujer, de acuerdo a eso, el porcentaje de agua corporal total por el peso, ¿ok? Entonces tenemos aquí el caso de una paciente mujer de 75 años, con antecedente de hipertensión, tiene 60 kilos, vive sola, y en los últimos días ha sufrido episodios de desorientación, inestabilidad en la marcha y hoy luce somnolienta. Al examen físico tenemos una paciente con un Glasgow de 14/15, somnolienta, letárgica y con edema de miembros inferiores, bilaterales. Al laboratorio tenemos una hemoglucotés o una glicemia de 120 con un sodio de 115, un potasio de 3.7. Tenemos un perfil tiroideo normal, una tomografía cerebral que no tiene lesiones hemorrágicas, ¿ok? Entonces, nosotros primero debemos entender si esta paciente está o no en una emergencia, ¿ok? Aparentemente no sería una hiponatremia aguda porque me habla de un cuadro muy inespecífico de días, los últimos días, que se han empezado a presentar varios síntomas
digamos, en conjunto, de forma progresiva, y entonces de repente no ameritaría que yo le administre solo por tiempo y porque no son síntomas de gravedad, sino que están siendo progresivos, que yo le administre las soluciones hipertónicas al 3% en dosis endovenosas de 20 minutos, como lo haría en una emergencia. Pero sí puedo aplicar mi algoritmo diagnóstico, ¿ok? Solo si no es una emergencia. Entonces voy a calcular mi osmolaridad plasmática, que en este caso se daba, se determinaba por 2 veces el sodio más glucosa sobre 18. Esto me sale un valor de 236 miliosmoles por litro. Eso quiere decir que el paciente está con una tonicidad baja, ¿ok? Es una hiponatremia hipotónica. La volemia del paciente. Es importante entender cuál es la volemia del paciente, sí, ¿no? Es una paciente que, bueno, para empezar vive sola, probablemente no se alimenta bien, no toma mucha agua, ¿ok? Pero sí llama la atención que tiene edema de miembros inferiores, ¿ok? Y es bilateral. Entonces, habría incluso que valorar en esta paciente la diuresis, ¿ok? Eso también sería muy importante, valorar cómo está la piel, cómo están las mucosas, y a veces, en muchos de los casos, vamos a tener características que se confunden, ¿no? Vamos a tener pacientes que de repente tienen signos de deshidratación, pero que a la vez también tienen enfermedades crónicas que podrían condicionar, como en este caso, edemas de miembros inferiores, ¿ok? Y confundirnos en la clasificación. Pero entonces tenemos también los exámenes complementarios y la historia clínica como tal, ¿no? Vamos a tener una osmolaridad urinaria y un sodio urinario que está en 18 miliequivalentes por litro. Y eso es menor de 20, ¿ok? ¿Eso qué quiere decir? Que el problema probablemente es extrarrenal. Entonces, vamos a ir determinando a medida que se va examinando a la paciente y que se le van complementando las pruebas, e incluso descartando otras causas de hiponatremia, cuál sería la causa que le ha ocasionado que ella tenga un sodio de 115. ¿Por qué lo coloco de esta manera? Porque es la única forma ordenada de poder entender de manera más fácil cuál sería la causa. Sin embargo, no siempre vamos a contar con todos los datos de forma inmediata, hay que seguir investigando, hay que seguir examinando, hay que seguir monitoreando y hay que complementarlo con unas pruebas. Las pruebas que de todas maneras nos permitan entender si tienen patologías de base que sean congruentes con lo que estamos hallando en el examen físico. Entonces, ¿qué sería lo más importante en este caso? Que yo le corrija de todas maneras, no de forma aguda o agresiva el sodio, pero sí corrija este valor de hiponatremia severa. ¿Por qué? Porque de todas maneras está condicionándole a la paciente cambios neurológicos de repente muy progresivos, pero lo está haciendo, ¿ok? Ya que tenemos todos los demás resultados normales, ¿ok? Entonces para eso, como me doy mi tiempo, puedo aplicar mi fórmula de Adroguema 10, ¿no? Y para determinar eso, también debo entender qué solución voy a usar para corregir el sodio en 24 horas, ¿ok? Acá nuevamente les coloco la fórmula. Nosotros tenemos la capacidad o la libertad de elegir qué solución le voy a dar a la paciente o qué solución le voy a administrar a la paciente para corregir ese sodio, ¿ok? El sodio inicial estaba en 115, ¿ok? Yo no quiero corregir este sodio más allá de 10 miliequivalentes en 24 horas, ¿ok? Entonces vamos a poner como objetivo que mi sodio se corrija entre 120 a 125, ¿ok? Vamos a aplicar la fórmula de Adroguema 10 con 2 soluciones. Voy a ponerle el ejemplo de 2 soluciones para que vean la diferencia de cómo corrige 1 litro de una solución el sodio y cómo corrige 1 litro de la otra solución nuestro sodio base, ¿ok? Por ejemplo, si yo quisiera corregir este sodio de 115 de la paciente en 24 horas con una solución isotónica, ¿ok? Yo voy a aplicar Adroguema 10 y voy a decir, si yo administro el suero fisiológico, 1 litro de suero fisiológico, ¿ok? A esta paciente, eso es igual a 154 miliequivalentes, que es el sodio infundido, porque mi sodio infundido es en base a
la solución que estoy administrando. Si el sodio fisiológico es mi solución y yo sé que el sodio fisiológico al 0.9% tiene 154 mil equivalentes, eso es lo que yo voy a colocar como valor de sodio infundido. Menos el sodio sérico, que es 115 por el caso clínico, ¿ok? Sobre 30 más 1. Yo le he calculado a esta paciente como agua corporal total 30 más 1, ¿ok? Eso es igual, eso resulta en 1.25 miliequivalentes por litro, ¿ok? ¿Esto qué quiere decir? Que si yo le administro a la paciente 1 litro de cloruro de sodio al 0.9%, mi sodio va a subir 1.25 miliequivalentes por litro. ¿Qué quiere decir? Que si yo le administro 1 litro, de lo que ella tenía 115 miliequivalentes de sodio, ahora tendrá 116.25 miliequivalentes de sodio. Así lo voy a corregir. Pero yo digo, mi objetivo es que ella corrija al menos hasta 120 miliequivalentes en 24 horas. Si yo quisiera que ella llegara a 120 miliequivalentes, no le voy a dar solamente 1 litro de cloruro de sodio. Le voy a tener que administrar por lo menos 4 litros de cloruro de sodio en 24 horas para que ella llegue a un valor de 120 miliequivalentes de sodio. Lo cual en esta paciente constituiría un error, o al menos una medida muy arriesgada porque se trata de una paciente adulta mayor, se trata de una paciente que tiene edema de miembros inferiores, que probablemente por la hipertensión que tenía como antecedente, ella ya debe tener una cardiopatía de base y que esto ha condicionado probablemente una insuficiencia cardíaca también, de repente muy mínima, pero la debe tener como componente de antecedentes, que de repente no han sido registrados, pero lo debemos sospechar por la clínica que presenta. Entonces, si yo le administro 4 litros de cloruro de sodio en 24 horas, obviamente esa paciente la voy a congestionar. ¿Qué significa congestionar? Que voy a generar un edema agudo de pulmón innecesario solamente por querer corregir el valor de sodio, ¿ok? Que no constituía en ese momento una emergencia. Entonces, vamos a ir al segundo ejemplo de corrección. Si yo sé que con cloruro de sodio esto es inviable, voy a decir, bueno, voy a usar una solución que tenga más miliequivalentes de sodio en 1 litro y que me permita a mí corregir mi trastorno sin apuros, con menos volumen, pero con mayor efectividad en el resultado, ¿ok? Y en este caso yo voy a usar una solución de cloruro de sodio, una solución hipertónica al 3%, que les decía, tiene como contenido 513 miliequivalentes por litro, ¿ok? Nuevamente aplicamos a Droguema Díaz. A Droguema Díaz nos dice que si yo administro 1 litro de esta solución al 3%, voy a formular de esta manera. 513 miliequivalentes por litro de sodio infundido, que es lo que tiene la solución, menos 115, que es mi sodio sérico o mi sodio medido, sobre 30 más 1, que es agua corporal total más 1. Esto me sale o me resulta en 12.8 miliequivalentes por litro, ¿ok? Miren cuál es la diferencia. Si yo le administrara 1 litro de solución salina al 3% a esta paciente, en 1 litro nada más, la paciente va a corregir 12.8 miliequivalentes. ¿Qué quiere decir eso? Que si ella tenía 115 de sodio, y yo le administro 1 litro de solución hipertónica en 24 horas, ella va a subir el sodio a 127.8, ¿ok? Pero, nuevamente, replanteo mi objetivo. Mi objetivo es que ella no llegue a más de 10 miliequivalentes de corrección. Es más, voy a ser prudente y voy a determinar como primer objetivo que la solución que yo le administre solo corrija 5 miliequivalentes de sodio en esta paciente en 24 horas. Y obviamente con un monitoreo cada 4, cada 6 horas, porque lo voy a dejar en infusión y pueden haber factores que varíen el valor de sodio, no solamente por lo que le estoy administrando, sino también por lo que está ingiriendo o por otro tipo de medicación que le puedo estar administrando con cloruros o soluciones salinas. Entonces, tiene que ser un monitoreo constante. Y por lo tanto, si yo me trazo como objetivo que le voy a corregir el sodio en solo 5 miliequivalentes con esta solución, entonces hago una regla de 3 simple, ¿ok?
Si 1 litro de la solución hipertónica al 3% me da o me corrige el sodio en 12.8 milequivalentes, ¿ok? X sería acá debajo de 1 litro, o sea, ¿cuánto de la solución, cuántos mililitros de esta solución al 3% necesito yo para que me corrija solo 5 milequivalentes en 24 horas? Haciendo esta regla de 3 simple, vamos a determinar que yo solamente necesito 390 mililitros de la solución hipertónica para que la paciente llegue de un sodio de 115 a 120 en 24 horas. ¿Ok? Y esto, obviamente, lo voy a colocar en una bomba de infusión y lo voy a pasar a una dosis para 24 horas. Solamente 390 mililitros de esa solución hipertónica. ¿Ok? En realidad es sencillo, pero lo tienen que practicar. Y eso también vamos a hacer mucho énfasis en la práctica, ¿ok? Aplicando esta fórmula de Droguema 10, que como les menciono no es difícil, pero sí hay que estar muy conscientes de las soluciones que se administran como corrección. Obviamente también tener conocimiento sobre formular agua corporal total y sobre todo tener en cuenta los objetivos de corrección en una hiponatremia. No debemos pasar de los 10 milequivalentes, debemos estar monitoreando al paciente cada 4, cada 6 horas, y obviamente si nosotros vemos que de repente a las 16 horas ya llegamos a un punto en el que hemos logrado el objetivo, pues suspendemos la solución hipertónica y no seguimos pasando más sodio, porque vamos a llevar al paciente a complicaciones que no deberían presentarse, porque esto es un trabajo calculado, formulado y monitoreado. ¿Ok? Ahora, muchos de ustedes se preguntarán, pero doctora, no tenemos soluciones hipertónicas como tal en la farmacia, ¿no? No es que yo pida, a ver, una solución hipertónica al 3%, no hay. Muchas veces hay que nosotros mismos formularlas. Y hay 1000 formas de hacerlo, la verdad. Ustedes a lo largo de sus carreras van a encontrar que hay muchas formas en la que los médicos se las han ingeniado para crear soluciones hipertónicas, ¿ok? Esta es la mía, ¿ok? Yo pongo ese tipo de algoritmo, coloco mis dos soluciones en la primera fila, pongo primero mi solución fisiológica, que es lo que normalmente me va a servir como base, ¿ok? De mi nueva solución, y cuando yo quiero aumentar el valor de sodio de esta nueva solución, obviamente le tengo que agregar ampollas de cloruro de sodio al 20%. Entonces, ambas combinadas me van a dar como resultado una nueva solución. Pero ¿cuánto usar de cada una? ¿No? Generalmente, como les menciono, pongo aquí primero la solución al 0.9%, que es el cloruro de sodio, solución isotónica, y aquí al medio coloco el objetivo de la nueva solución que quiero crear, ¿ok? Que en este caso va a ser una solución hipertónica al 3%. Y aquí coloco el cloruro de sodio al 20%, que son las ampollas, que contienen una cantidad de sodio de 68 milequivalentes por ampolla, ¿ok? Que adicionadas a este cloruro de sodio me van a poder crear la solución al 3% que tiene 513 milequivalentes. Vamos a poder formular una constante. Primero restamos 3% menos 0.9 me va a dar 2.1 y restamos 20% menos 3 me va a dar 17. 17 más 2.1 da como resultado una constante que es 19.1. ¿Ok? Eso es solamente la creación de la constante en base a la nueva solución que quiero crear. Entonces, lo siguiente sería dividir 17 entre la constante por 1000. Eso me va a dar un resultado de 890 mililitros de solución salina, que es la primera solución que yo he colocado en esta fórmula. ¿Ok? 890 mililitros de solución salina son equivalentes a 138 milequivalentes de sodio. ¿Ok? Eso es solamente por regla de 3 simple también. Si yo sé que un litro de solución salina tiene 154, 890 tendrá 138. ¿Ok? Y la siguiente formulación va a ser para calcular cuántos mililitros voy a usar yo de cloruro de sodio al 20%. Entonces,
divido 2.1 sobre la constante por 1000. Y esto me da un resultado de 110 mililitros de cloruro de sodio al 20%. Si ustedes lo ven en macro, la formulación, se van a dar cuenta que la fórmula es prácticamente horizontal. Cloruro de sodio va a ser igual a 17 sobre 19.1, que es la constante por 1000, y me va a dar los mililitros de cloruro de sodio. Y cloruro de sodio al 20%, para yo calcular cuántos mililitros necesito, divido 2.1 entre 19.1 por 1000, que es esta constante, y me da 110 mililitros de cloruro de sodio al 20%. Cada ampolla de cloruro de sodio al 20% tiene 20 mililitros, ¿ok? Entonces aproximadamente yo voy a usar 5.5 ampollas de cloruro de sodio al 20%, que resulta en 1000 equivalentes de sodio 374. Si yo sumo, ¿ok? 138 más 374, 1000 equivalentes de sodio, 138 más 374, el resultado es 512 miliequivalentes de sodio. ¿Qué quiere decir? Muy, muy cercano, solamente por variación de un miliequivalente a una solución hipertónica al 3%. Entonces, esa es mi nueva formulación. Las fórmulas hipertónicas o las soluciones hipertónicas pueden ser creadas, sí, pero en base a una cantidad en mililitros de solución salina isotónica junto con soluciones como cloruro de sodio al 20%, ¿ok? Entonces, esa es una de las fórmulas, pueden buscar otras, hay alternativas, se las voy a dar también en la práctica, así que no se preocupen. Muy bien, hemos terminado con hiponatremia. La verdad es que es uno de los temas más importantes por ser una de las disnatremias más frecuentes, y ahora vamos a continuar con hipernatremia. Hipernatremia se define como un sodio mayor de 145 miliequivalentes por litro, y para poder determinar, para poder determinar el diagnóstico de hipernatremia, también hay que estimar en el paciente volemia, hay que estimar una buena historia clínica, un examen físico minucioso, y sobre todo tomar en cuenta que muchas veces estos pacientes van a llegar con cuadros muy característicos. ¿Por qué? Porque la hipernatremia generalmente se presenta en adultos mayores que o no han ingerido agua de forma adecuada, o sea, tienen un déficit de la ingesta de agua, o personas que han ingerido demasiada sal, ¿ok? Entonces, básicamente esos son los dos mecanismos fisiopatológicos que me determinarían a mí una hipernatremia. Pero claro, también tienen una subclasificación como hiponatremia. Entonces, cuando nosotros diagnosticamos hipernatremia por el valor de sodio, debemos estimar también el valor de la volemia del paciente. Y esto en relación, como les decía, a la clínica, al examen físico, y como aquí resaltan, básicamente en relación a la presión arterial, a la frecuencia cardíaca y a signos clínicos que determinen deshidratación o sobrehidratación en el paciente. Entonces, si tenemos una hipernatremia hipovolémica, ¿ok? Estas podrían ser las probables causas que lo estén determinando. Causas renales, causas extrarrenales, y dentro de las causas renales tenemos uso de diuréticos osmóticos, de furosemida, ¿ya? Que son diuréticos de asa, o problemas renales posobstructivos, ¿ok? Y dentro de las causas extrarrenales de hipernatremia hipovolémica tenemos pacientes que han perdido o que se han deshidratado, ¿ok? Vómitos, diarreas, fístulas gastrointestinales, sudoración excesiva o grandes quemados. Con respecto a la hipernatremia hipervolémica, o sea, pacientes que están con sobrecarga hídrica, podemos tener como causas que lo determinan a pacientes que han recibido exceso de soluciones salinas, ¿no? Pacientes que de repente, así como hemos conversado en paciente politraumatizado, en el ABCD, en reanimaciones iniciales los sobrecargamos de soluciones salinas pensando que de repente todo eso lo van a eliminar. Pero ¿qué pasa si el paciente de repente no tiene la capacidad de eliminar todo lo que nosotros le damos? Entonces vamos a condicionar por una infusión salina inadecuada o excesiva cuadros de hipernatremia, ¿ok? También tenemos otras causas un poquito más raras ya, pero mencionaría, por ejemplo, casos que sí se ven aquí en nuestro país, síndrome de Cushing,
o el aldosteronismo primario, ¿ya? O bueno, también pacientes que, por ejemplo, los que sufren accidentes en playa, que se ahogan, ¿no? O que ingieren mucha agua salada, pues ingesta de agua salada en exceso, ¿no? Y los pacientes que tienen una hipernatremia con un volumen, un estado volémico normal, o sea, euvolémico, tenemos como las grandes causales a la diabetes insípida, puede ser central o nefrogénica, incluso gestacional, y a la hipodipsia, ¿ok? Que también constituye un trastorno psiquiátrico. Muy bien, entonces, ¿cómo yo sé realmente si debo iniciar un tratamiento para hipernatremia? Hay 6 pilares para poder iniciarlo, para poder yo entender si lo voy a iniciar o no, ¿no? Primero, hay que entender cuál es la causa, ¿ok? Y determinar el tratamiento de la causa de base. Luego también voy a determinar el déficit de agua que tiene este paciente, ¿ok? Porque si estoy hablando de que este paciente tiene un déficit de agua y que por eso el sodio está siendo medido en exceso o es que ha ingerido demasiado sodio, entonces yo debo entender cuál realmente es su déficit de agua, ¿ok? Y para eso también se aplica una fórmula que ustedes van a ver en la siguiente diapositiva, ¿ya? Luego también hay que determinar cuánto o qué tipo de fluido le voy a administrar para corregirla y la vía de corrección, ¿ok? Por otro lado, también debo determinar el volumen del paciente o el estado volémico, si la hipernatremia ha sido aguda o crónica de inicio, o sea, también bajo el mismo carácter de tiempo, si es menor a 48 horas o es mayor de 48 horas, y la velocidad de corrección. Entonces, todas esas características o pilares que les he colocado nos van a permitir entender cómo y cuándo corregir la hipernatremia. ¿Y cómo sé cómo corregir hipernatremia? Bueno, debo entender cuál es el déficit total de agua de este paciente, ¿no? Entonces, para yo determinar el déficit de agua de este paciente, aplico una fórmula, la fórmula de déficit de agua, ¿ok? ¿Cómo se formula? Tenemos que calcular agua corporal total, que ya sabemos cómo se calcula, por paréntesis 1 menos el sodio que yo deseo alcanzar sobre el sodio sérico, ¿ok? Entonces es bastante sencillo. Con eso yo voy a entender cuánto de agua le falta a este paciente, ¿ok? Si el resultado, por ejemplo, son 4 litros, entonces quiere decir que a este paciente le faltaban ingerir 4 litros de agua, ¿ok? Ahora, la corrección de hipernatremia puede ser por vía enteral, o sea, vía oral, vía sonda nasogástrica, si es que el paciente no puede ingerir por sí mismo y está con un dispositivo intragástrico, y si fuese necesario, o sea, en una emergencia, en un cuadro agudo, menor de 48 horas, si el paciente, por ejemplo, no puede ingerir por vía enteral o no se le puede administrar por vía enteral, debe ser corregido por vía endovenosa. Ahora, para yo entender cuál es la solución a administrar, también puedo elegir. Tengo capacidad de elegir qué solución le voy a administrar. Y eso va a ir de acuerdo al cuadro clínico del paciente, ¿ok? Acá les pongo muchas alternativas. Les pongo, por ejemplo, dextrosa, que son soluciones hipotónicas. Suero fisiológico al 0.45%, que también es una solución hipotónica. ¿Por qué es hipotónica? Porque obviamente yo voy a calcular que el 0.45% tiene la mitad de sodio en 1000 equivalentes que la solución isotónica, ¿ok? Y la solución salina incluso también nos puede ayudar a corregir estos cuadros, pero obviamente en situaciones muy específicas, ¿no? Como por ejemplo que el paciente esté chocado, esté hipotenso, y bueno, podríamos corregirlo con esto como primer pilar de inicio, pero luego ya debemos aplicar soluciones hipotónicas. Ahora, vamos a poder aplicar esto en un caso clínico. También tenemos un paciente varón de 70 años con antecedentes ya de demencia leve desde hace 5 meses, peso 70 kilos, vive en casa con su hijo. Hace 24 horas presenta inestabilidad para la marcha, ¿ok? Y mayor cuadro confusional y por eso lo llevan a emergencia. En emergencia le toman una serie de exámenes y encuentran un sodio de 160, ¿ok? El resto de resultados es normal, para poder abocarnos a que este problema es causado por una hipernatremia aguda, ¿ok? Porque tiene menos de 24 horas y está obviamente causando
un nuevo síntoma y acentuando el síntoma previo de demencia, ¿no? De estado confusional, en las últimas 24 horas. Entonces, lo que yo necesito saber es qué le pasó. Probablemente el abuelito de repente dejó de beber agua, de repente no podía, o de repente ha ingerido mucha sal, ¿no? Comió algo con mucha sal, etc. Pueden ser muchas las causas. Pero lo cierto es que yo debo corregir ese trastorno. Entonces, primero vamos a aplicar la fórmula de déficit total de agua, ¿ok? Que era agua corporal total, en este caso vamos a resumir lo que es 35 por los datos dados por el paciente, por 1 menos, que era el sodio deseado, sobre el sodio medido. Entonces, ¿yo cuánto quiero corregir mi sodio? También aplica la misma meta o el mismo objetivo que hemos aprendido en hiponatremia. Nunca hay que corregir esos trastornos más allá de 10 miliequivalentes en 24 horas, y si se trata de cuadros agudos, no corregirlo más de 5 miliequivalentes como medida inicial. Entonces, siempre debo ir con mucha prudencia. ¿Por qué? Porque parece mentira, por más que yo esté formulando, hay muchos factores que podrían cambiar el valor de sodio en el transcurso de 24 horas. Entonces, yo voy a trazarme como objetivo de sodio deseado solamente que baje hasta 155, ¿ok? De alguna manera, pasar de 160 a 155 me va a generar seguramente cambios en la sintomatología que él trae consigo. Entonces, aplicando la fórmula, el resultado es 1.4 litros de déficit de agua. O sea, 1.4 litros es lo que le falta a este paciente para, digamos, corregir ese trastorno de 160 de sodio a 155 miliequivalentes de sodio. ¿Ok? ¿Que todavía sigue siendo hipernatremia? Sí. Sin embargo, yo debo monitorear el sodio en el transcurso de las siguientes horas y sobre todo debo monitorear la clínica del paciente. De repente ya administrándole 1.4 litros de agua al señor, va a tener más estabilidad para la marcha y el cuadro confusional va a ser menor, ¿ok? Pero ahora también, ¿no? ¿Cómo le voy a administrar 1.4 litros? ¿Podría dárselo vía oral? Sí, podría dárselo vía oral en varias tomas, en 24 horas. Entonces, eso es algo que uno va a ir determinando de acuerdo a cómo veas al paciente, ¿ok? En el caso de, bueno, en el mismo caso, se los presento, pero aplicando la fórmula de Adroguema Díaz. Adroguema Díaz no solo nos sirve para hiponatremia, sino también nos sirve para poder corregir hipernatremia. Entonces, vamos a aplicarla simplemente reemplazando los valores, ¿ok? En este caso, cuando nosotros hablamos de la solución que tiene inicialmente que reemplazar, ¿no? El sodio infundido, o sea, ¿cuánto de sodio infundido tiene mi solución que voy a administrar para corregir el trastorno de sodio? Yo en el caso de hiponatremia tenía soluciones hipertónicas, ¿no? Al 3%, o sea, quiere decir que tenía 513 miliequivalentes como sodio infundido, pero en este caso yo no quiero administrar ninguna solución que contenga sodio en lo posible. O sea, voy a administrar dextrosas, voy a administrar soluciones como agua, agua libre, ¿no? Si lo quiero hacer por vía oral o vía enteral. Y entonces, mi sodio infundido, cuando yo reemplace en Adroguema Díaz, va a ser 0, ¿ok? Va a ser 0, menos 160, que es mi sodio medido, sobre el agua corporal total más 1, ¿ok? Entonces, esta formulación de 0 menos 160 sobre agua corporal más 1 va a dar como resultado menos 4.5 miliequivalentes de sodio. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que si yo administro 1 litro de la solución que yo elija, en este caso para este ejemplo, yo he elegido agua libre, o sea, agua para tomar, ¿ok? Si yo administro 1 litro de agua al paciente, el sodio me va a bajar 4.5 miliequivalentes. De lo que el paciente tenía 160, bajará 4.5 miliequivalentes si yo le doy 1 litro de agua. ¿Ok? Ahora, yo de repente quiero redondear un poco este valor a que sean no solo 4.5 miliequivalentes, sino quiero corregirle 5 miliequivalentes. Entonces yo digo, si 1 litro de agua libre corrige 4.5 miliequivalentes, ¿cuántos mililitros, ¿no?, de agua necesitaré para corregir 5?
Por regla de 3 simple, al final resulta que necesito 1,260 litros de agua pura, de agua libre, por vía oral, para que el paciente baje su sodio de 160 a 155 en 24 horas. Muy similar al valor anterior, solo que la fórmula de déficit de agua nos decía cuánta agua le faltaba. Esta fórmula nos dice que con 1 litro de la solución que yo elija administrarle al paciente, va a bajar tantos miliequivalentes al sodio. Pueden aplicar cualquiera de las dos fórmulas, es válido. La idea al final es entender cuánto de agua le tengo que dar yo a este paciente o cuánto de soluciones hipotónicas le tengo que dar a este paciente para poder corregir el valor de sodio de acuerdo a mis objetivos. Mis objetivos deben tener límites. Límites iniciales de 5 miliequivalentes para poder monitorear y luego límites en total de 10 miliequivalentes en 24 horas. ¿Ok? Bueno, y ahora pasando al tema de potasio, y ya ahora los siguientes electrolitos vienen un poco más rápido porque son de menor, digamos, de menor desarrollo. Potasio es uno de los electrolitos que vamos a ver con mucha frecuencia alterados en nuestra práctica clínica y es muy importante saber corregirlos, ¿ok? Porque pueden constituir cuadros que finalmente desenlacen en paradas cardiorrespiratorias, ¿ok? Entendamos que potasio es el principal catión extracelular en el cuerpo. ¿Cómo resulta en nosotros o cómo es que tenemos valores de potasio a esos niveles? Precisamente porque lo ingerimos en los alimentos, lo eliminamos de forma renal y tiene una distribución transcelular. Ahora, requerimientos mínimos diarios de potasio más o menos oscilan entre 40 a 50 milimoles, o sea, 40 miligramos más o menos, o de 1.600 a 200 miligramos diarios, ¿ok? La principal vía de eliminación, como les decía, es la renal, y el valor normal del potasio oscila entre 3.5 a 5.5 miliequivalentes por litro, ¿ok? Cuando hablemos de hipocalemia, se define como un potasio menor de 3.5 miliequivalentes por litro, puede clasificarse o subclasificarse en leve, moderado, severo, pero mucho más importante que la clasificación de acuerdo al valor de potasio es entender que este valor puede constituir cambios electrocardiográficos, ¿ok? Eso incluso sería mucho más importante para tomar una decisión de corrección en el potasio, ¿ok? Y entonces, vamos a tener varios mecanismos por el cual se propicia una hipocalemia. Puede ser por redistribución hacia el espacio intracelular, o pérdidas extrarrenales o pérdidas renales, ¿ok? Aquí les dejo un cuadro en el cual les señalo una serie de causas de acuerdo al mecanismo que les estoy mencionando y que hay que tener en cuenta. Algunas son poco frecuentes, algunas son las más frecuentes. Las más frecuentes serían las de la pérdida extrarrenal, ¿ok? Ahora, obviamente hay que tener en cuenta algunos mecanismos de adaptación en el paciente, ¿ok? Hay que saber que, por ejemplo, el riñón es un órgano que se adapta si es que hubiese depresión de potasio. Si es que sabe el riñón que estamos perdiendo potasio por la vía intestinal, por ejemplo, la eliminación urinaria de potasio se regula, ¿ok? Se regula a 5% por día o a 15 milimoles por día, o sea, se reduce. Y ahora, ¿cuáles serían las causas más frecuentes de hipocalemia? Abuso de diuréticos, por ejemplo, que solemos ver, ¿no? El abuso de furosemida, el abuso de laxantes, la anorexia nerviosa, alcoholismo, o, bueno, de todas maneras, pacientes que de repente no ingieren el potasio adecuado en la dieta, ¿ok? Ahora, también tenemos que tener presente que junto con muchos de los trastornos electrolíticos pueden coexistir otros trastornos, principalmente el trastorno suscitado, condicionado por magnesio. Cuando hay hipomagnesemia, muchos de los electrolitos también tienden a presentar trastornos. Entonces hay que corregir hipomagnesemia en lo posible si es que vemos que hay un trastorno asociado a potasio, asociado a calcio, asociado a fósforo, que de repente no sean de fácil corrección. ¿Ok? Entonces siempre se tiene que corregir magnesio, ¿ok? Es una condición que coexiste en más de 40% de los pacientes con potasio bajo. ¿Cuál es la clínica que presentan estos pacientes? Tenemos pacientes con astenia, ¿ok? Calambres, parestesias, debilidades musculares progresivas que son ascendentes y que podrían llegar incluso a la parálisis,
y principalmente debemos tomar en cuenta los trastornos cardíacos, ¿ok? Pacientes con arritmias, descensos del segmento ST, amplitud de la onda T, aparición de onda U en el electrocardiograma y que también aumenta el riesgo de fibrilación auricular. Entonces, cuando tengan pacientes con esos trastornos, estos cambios electrocardiográficos, ustedes deben valorar que corregir potasio, porque probablemente es uno de los causales de este tipo de trastorno. Ahora, ¿cómo se hace el diagnóstico? Hay varios algoritmos, ¿ok? También lo podemos subclasificar de acuerdo si son pérdidas renales o pérdidas extrarrenales. Por ejemplo, tenemos el algoritmo que determina que deberíamos medir potasio urinario. Muchas veces no se puede, deberíamos hacerlo, si es que tuviésemos la posibilidad de medir potasio urinario, ¿ok? Y dentro de las causas comunes, como les decía, tenemos las causas extrarrenales, ¿ok? Si medimos potasio urinario y tenemos menos de 15 miliequivalentes por día en la orina, ¿ok? O menos de 20 miliequivalentes por litro, nos vamos a dirigir más a ese tipo de causas, ¿ok? Sin embargo, si tenemos más pérdida en orina de potasio, deberíamos aplicar este algoritmo que es un poquito más complejo, pero ya es en búsqueda de una causa propiamente renal, ¿ok? Entonces, el diagnóstico se basa en la historia clínica del paciente, en un examen físico exhaustivo para determinar si hay sintomatología, no solamente cardíaca, sino también muscular, que es una de las cosas que más resalta en hipocalemia. Descartar también cuadros de pseudohipocalemia. ¿Qué causa un cuadro de pseudohipocalemia? Una leucocitosis extrema. ¿Ok? Entonces, pacientes que tienen leucocitosis extrema, más de 100.000, por ejemplo, de leucocitos, y tienen un potasio bajo, pues no se animen tan rápidamente a corregir el potasio. ¿Por qué? Porque es una pseudohipocalemia y más bien podrían llevarlo a un exceso de potasio si es que lo hicieran de forma no racionalizada, ¿ok? Y obviamente determinar la causa. Principal causa, que haya un defecto en el aporte de potasio o que haya una pérdida excesiva de potasio, ¿ok? Mecanismos, ya se los había explicado, puede ser por redistribución del potasio, ¿no? Que pasa la membrana celular y desplaza muchas veces el potasio hacia el intracelular, y en el extracelular, obviamente, que es lo que nosotros medimos séricamente, aparece como disminuido. ¿En qué casos? Alcalosis o metabólica, el uso de insulina, ¿ok? El uso de beta-adrenérgicos o hipotermia. Entonces, en esos casos, en especial, hay que tener mucho cuidado cuando nosotros veamos un potasio disminuido. ¿Por qué? Porque probablemente cuando se corrija o se deje de usar, por ejemplo, insulina, o se deje de usar beta-adrenérgicos, o se corrija la causa de alcalosis metabólica, el potasio volverá a ser el valor real o el valor normal en el extracelular, y si nosotros aportamos potasio, podemos hacer que este aparezca más bien luego en exceso, ¿ok? Y también tenemos como otro mecanismo la reducción de potasio corporal total. Podría ser por reducción en aporte o por el aumento de la pérdida. Entonces, algoritmo de tratamiento, sí hay, también, ¿no? Todo esto se maneja de acuerdo a la gravedad. Entonces, yo les decía que cuando hablamos de gravedad, debemos analizar principalmente que haya trastornos cardíacos, ¿no? Trastornos electrocardiográficos, como pueden ver aquí. ¿Ok? Siempre si hay hipomagnesemia, corregirlo, siempre si hay acidosis metabólica, corregirlo, ¿ok? Y ver si ante todo esto que nosotros hemos determinado, si es que siguen existiendo criterios de gravedad, si es que persisten los trastornos electrocardiográficos o no, porque si no hay criterios de gravedad, pues el potasio puede ser corregido por vía oral, por una preparación de dieta mucho más efectiva, ¿ok? O poder continuar los estudios de enfermedad renal si es que hubiese la posibilidad. Sin embargo, si el paciente tiene criterios de gravedad o no puede ingerir potasio por vía oral para corrección, debemos administrarlo por vía endovenosa, ¿ok? Y hay que tomar en cuenta esto. El potasio se corrige generalmente en soluciones salinas, ¿ok? Se diluye la ampolla de potasio en solución salina y no se debería corregir por vía periférica. ¿Por qué? Porque es una medicación que puede causar flebitis, ¿ok? Que puede causar daño a nivel de venas periféricas. Entonces, uno debería corregirlo en lo posible o por vía oral, si es que el paciente lo permite, y si es que no es una hiponatremia que
una hipocalemia que tenga signos de gravedad, o sea, si es una hipocalemia leve, si es una hipocalemia que no tiene cambios electrocardiográficos, y si el paciente puede ingerir por vía oral, lo voy a hacer por vía oral, o en la dieta, ¿no? Pero si no es así, yo debería corregirlo por vía endovenosa. Ahora, solo podría pasar aproximadamente hasta 20 miliequivalentes de potasio por vía periférica de forma segura, ¿ok? Pero esto siempre diluyéndolo en mucho volumen, y eso a veces tampoco es posible de acuerdo al paciente. Como les decía yo, todo en estos casos se individualiza. No es que si acá me dice pásalo en 500 mililitros, eso puedas hacerlo o aplicarlo para todos los pacientes. Recuerden que hay pacientes con comorbilidades que no lo permiten, entonces hay que tener eso en cuenta. Si es que hubiese la necesidad de corregirlo endovenoso y obviamente es un paciente que está limitado para volúmenes excesivos, yo más bien debería optar por administrarlo por vía central, o sea, un catéter venoso central. Para eso interconsulto a los médicos que colocan el catéter, en este caso el médico de UCI, y el médico de UCI les proporcionará el catéter para que ustedes pasen su tratamiento con mayor tranquilidad. Y obviamente toda reposición debe ser monitoreada. Ahora, con respecto a cómo reponerlo, tenemos que deberíamos estar reponiendo las reservas de potasio, ¿no? Cuando disminuyen aproximadamente entre 200 y 400 miliequivalentes, ¿ok? Esto puede constituir un potasio sérico medido menor de 2 y ya estar hablando de un déficit mayor, incluso de 800 miliequivalentes, ¿no? Así más o menos haciendo un aproximado. Entonces, idealmente se debería reponer el déficit por vía oral, sí, ¿ok? ¿Con qué? Hay gluconato, hay citrato de potasio, lo hay como producto, lo hay como medicamento, tienen varios nombres, uno de ellos es el Urocit, lo venden en las clínicas, lo venden en las farmacias, y sí lo hay, ya se da una tableta cada 8 horas o hasta 2 tabletas cada 8 horas de acuerdo al déficit de potasio que maneja tu paciente y la cronicidad que lo maneja. Pero sí hay que reponer el potasio de forma endovenosa, ¿ok? Solo es en casos de que el paciente no pueda ingerir por vía oral la reposición, o que haya sospecha de hilo paralítico, o que la hipotasemia sea grave. Esto es condicionado a veces por el valor, como les decía, menor de 2.5 puede ser el rango de corte, o que independientemente del valor, el paciente presente arritmias, infartos o signos de digitalización o cambios electrocardiográficos como se les ha presentado en el algoritmo inicial. Entonces, muy importante que más allá de cómo corregirlo, sepan con qué lo están corrigiendo. Nosotros en nuestro medio contamos con ampollas de cloruro de potasio al 20%. La ampolla de Kalium, como le llaman, ¿no? Le llaman comúnmente Kalium, pero es una ampolla de cloruro de potasio al 20%. Contiene 2 gramos de potasio, ¿ok? Estos 2 gramos de potasio constituyen 26.8 miliequivalentes de potasio en esa solución, ¿ok? Para redondear, son 27 miliequivalentes. Entonces, como les decía, uno puede pasar de forma segura por vía periférica hasta más o menos 20 miliequivalentes, ¿no? En 100 cc, en 200 cc, de acuerdo a lo que ustedes valoren en sus pacientes. Quiere decir, ¿cuántas ampollas? Casi una, ¿ok? Es casi ninguna en realidad. No deberíamos pasar potasio y tampoco a una velocidad excesiva por vía periférica porque va a causar flebitis. Entonces, mayor a una ampolla de necesidad de corrección, ustedes ya deberían estar pensando en colocación de vía central, ¿ok? Ahora, no usemos la dilución de potasio en soluciones glucosadas como dextrosa, porque van a estimular más bien la liberación de insulina y esto produce el desplazamiento del potasio hacia el intracelular, ¿no? ¿Ok? Así que eso deberíamos evitar. Ahora, ¿cómo saber en realidad cuánto de potasio le falta al paciente, ¿no? Porque en este manejo hay que tratar siempre de ser los más exactos posibles, ¿ok? Tenemos acá una fórmula que se llama potasio esperado, ¿ok? El potasio de corrección. Y el potasio de corrección, o la cantidad de potasio que yo necesito corregir en el paciente en miliequivalentes por litro, se determina por potasio esperado menos el potasio real, o sea, el potasio del que yo quiero alcanzar menos el potasio sérico que he medido, por 1 miliequivalente por kilo de peso más una constante de 30, ¿ok? Vamos a colocar como ejemplo un paciente varón de 70 kilos con un potasio que está en 2.6, ¿ok? Yo, por ejemplo, quisiera que este potasio se corrija hasta 3,
¿ok? Entonces, potasio esperado, hasta 3.5. Vamos a ver aquí, ¿no? 3.5 de potasio. Entonces, potasio esperado 3.5 menos el potasio real 2.6 me da un resultado de 0.9, ¿ok? Por un miliequivalente por kilo es 70 kilos más 30. Todo eso me da un resultante de 93 miliequivalentes, solamente aplicando esa fórmula. ¿Qué quiere decir? Que yo tengo que corregir en este paciente 93 miliequivalentes, es lo que le debería administrar. ¿Y cómo logro eso? Sabiendo cuánto contiene mis ampollas de potasio. Mi ampolla de potasio al 20% contenía 27 miliequivalentes. ¿Qué quiere decir? Que si necesito reponer 93 miliequivalentes en 24 horas para este paciente, más o menos debería administrarle 3.4 ampollas de potasio en 24 horas. Eso quiere decir que si va a necesitar esa cantidad de potasio y el paciente, por ejemplo, no puede ingerirlo por vía oral o le es muy difícil administrárselo en la dieta o es un paciente que ya tenía cambios electrocardiográficos por esta condición, debería él tener un catéter venoso central para administrarle las 3.4 ampollas en el transcurso de 24 horas y no de forma rápida, continua, no, se le llama, la administración se le llama por retos, ¿ok? Se le puede administrar una ampolla en 100 cc o 2 ampollas en 100 cc de suero fisiológico y eso se le pasa en el transcurso de 1 hora aproximadamente por el catéter venoso central para que no le cause tampoco efectos deleterios al paciente, porque recuerden que también el catéter venoso central llega hasta aurícula derecha y si yo le administro potasio de forma rápida, como si fuera un bolo endovenoso, pues obviamente voy a generar un exceso de potasio y de forma súbita puedo generar un trastorno o una arritmia maligna en el paciente, ¿ok? Entonces se pasa de forma pausada, lenta, 1 hora, ¿ok? No hay apuro. Y obviamente tratando de no excederme de lo que he calculado de la fórmula en 24 horas. ¿Ok? Les decía que es una de las fórmulas. Aquí también les pongo otras fórmulas para calcular el déficit de potasio. ¿Ok? También podemos tener potasio normal menos el potasio actual. O sea, el potasio normal quiere decir lo que yo quiero alcanzar como objetivo por 0.4 por kilo de peso corporal. ¿Ok? Es otra de las fórmulas que también pueden aplicar. Pero mucho más fácil me parece esta para saber cuántos miliequivalentes debería yo corregir en el paciente. ¿Ok? Aquí más o menos también les pongo cómo es que se reemplaza en la fórmula alternativa. ¿Ok? Más o menos para que lo puedan revisar. Ahora, con respecto a hipercalemia, se define como un potasio mayor a 5.5 miliequivalentes por litro. ¿Ok? También hay que entender cuáles son las causas de hipercalemia. ¿Es sobreaportado potasio? Podría ser. De repente le he dado mucho potasio en suplementos al paciente, o también esto puede ser condicionado por transfusión de hemoderivados, o es que el paciente de repente ha presentado hemólisis, rhabdomiolisis o lisis tumoral que liberan potasio de forma excesiva. ¿Ok? O tal vez hay un defecto en la excreción de potasio. Entonces también hay que determinar si hay un problema renal, un problema de déficit de mineralocorticoides, o si hay fármacos que de repente no me están permitiendo eliminar potasio de forma efectiva, como YECA, Saines, ARA2, ¿ok? Entonces también hay que determinar que estos factores no estén condicionando como principal causa de hipercalemia. O podría ser también el mecanismo que les mencioné inicialmente como redistribución del potasio transcelular. Cuadros condicionados por hiperglicemia, acidosis metabólica, ¿okay? Parálisis periódicas hiperpotasémicas o fármacos como beta bloqueadores y digoxina. ¿Ok? Muy bien, para poder determinar el algoritmo diagnóstico también debo tomar en cuenta si hay causas de pseudohipercalemia. Si existieran, hay que pues tomar en cuenta que no se debería corregir, ¿ok? Tan rápidamente el trastorno, o si es que no las hay, si es que esto corresponde a un problema propiamente renal, de pérdida renal, o si no es de pérdida renal, si todo está bien en el riñón, hay que ver causas extrarrenales, ¿ok?
Como causas más frecuentes de pseudohipercalemia tenemos muestras hemolizadas, un torniquete muy apretado que condiciona lisis, lisis celulares, leucocitosis severas y trombocitosis severas. ¿Ok? Ahora, si no es ninguna de estas las condiciones existentes, pues debo determinar, ¿ok?, cuál es el potasio en orina. ¿Ok? Si el potasio en orina de 24 horas es mayor a 100.000 equivalentes, pues la pérdida es excesiva. ¿Ok? Entonces yo debería tomar en cuenta que estas podrían ser las causas. Si el potasio es menor de eso, pues debería yo pensar en estas causas. ¿Ok? Hay que revisarlo de todas maneras para poder estar atentos a las causas cuando tengan un caso de hiperpotasemia. Ahora, acá les muestro nuevamente otro cuadro, de repente un poco más resumido, de causas de hiperpotasemia o hipercalemia. ¿Ok? Pueden revisarlo también. Y lo más importante cuando hablamos de hipercalemia es entender que va a dar sintomatología y que puede generar también trastornos electrocardiográficos que podrían llevar al paciente a la muerte, ¿no? Generalmente cuando hablamos de una hipercalemia mayor de 8, con una debilidad muscular severa, cambios electrocardiográficos, esto constituye ya un peligro inminente para la vida y que requiere tratamiento inmediato. Sin embargo, no descarto que un paciente que tenga solamente 6 de potasio, 7 de potasio y ya tenga cambios electrocardiográficos esté en el mismo peligro inminente. Entonces, lo que más vale aquí no es de por sí el valor, sino la clínica del paciente. ¿Ok? Aquí podemos ver que hay clasificaciones hechas sobre la gravedad, pero como les digo, al final todo lo va a determinar si existen o no alteraciones electrocardiográficas. Para yo tomar una decisión de corrección, sea inmediata, sea mediata o sea en 24 horas. ¿Cuál es la clínica más frecuente? Trastornos de conducción cardíaca y neuromusculares. O sea, siempre en trastornos de potasio, nunca se olviden de tomar electrocardiograma, siempre. ¿Qué vamos a encontrar? Ondas tepicudas, prolongación del PR, pérdida de onda P, un QRS ancho y una onda sinuosa. ¿Ok? ¿Qué otras cosas tenemos como parte de la clínica de una hipercalemia? Parestesias, debilidad muscular, que es más que nada proximal, o sea, puede ser de caderas, y parálisis flácidas. ¿Ok? Acá les presento el algoritmo de tratamiento, pero creo que lo vamos a poder ver un poco mejor cuando analicemos este cuadro, ¿no? Cuando hablamos de un tratamiento urgente de hipercalemia, es porque tenemos un potasio, obviamente, en valores críticos, que puede constituir más de 6, ¿ok?, por clasificación, o ya un potasio más de 5.5 con cambios electrocardiográficos. Entonces, para eso tenemos que analizar los mecanismos de acción de tratamiento. Tenemos el primer mecanismo, que es el antagonista o el antagonizar el efecto cardíaco de la hiperpotasemia o de la hipercalemia. Para eso, por ejemplo, deberíamos aplicar como medida inicial ante toda hipercalemia el uso de gluconato de calcio al 10%. El gluconato de calcio al 10% viene en una ampolla, también es una presentación que siempre está a la mano en cualquier unidad que amerite cuidado crítico, monitoreo, o en farmacias, ¿ok? Esto se debe administrar aproximadamente de 10 a 30 mililitros en 2 a 5 minutos. O sea, quiere decir de 1 a 2 ampollas se pueden administrar en 2 a 5 minutos de forma endovenosa. ¿En cuánto tiempo actúan? Tiempo de acción, tiempo de inicio va a actuar entre 5 a 10 minutos y duración del efecto va a ser hasta 1 hora, ¿ok? También tenemos cloruro cálcico, de repente menos asequible en nuestros medios, pero gluconato de calcio siempre hay. También ahí les dejo la forma de cómo usarlo. Por otro lado, con respecto al mecanismo de desplazar el potasio al interior de la célula, ¿ok? Si tenemos un exceso de potasio en el extracelular, deberíamos tratar de desplazar este potasio al interior de la célula para disminuir los riesgos de trastorno cardíaco, ¿ok? Vamos a usar beta-2 agonistas como salbutamol, ¿ok? Esto lo podemos usar de forma endovenosa o también como nebulización. El efecto inicia en 30 minutos y dura de unas 3 horas. Como también podemos usar insulina, una solución que llaman soluciones polarizantes, que es la mezcla de insulina cristalina con glucosa o también la llamada dextrosa al 33%, ¿ok? Entonces nosotros aproximadamente deberíamos colocar 10 unidades de insulina cristalina o rápida en 500 mililitros de glucosado al 10%
o 50 mililitros de dextrosa al 50% endovenoso. Ahora, otra forma de hacerlo también es diluirlo en dextrosa al 33%, aproximadamente unas 5 a 7 ampollas con 10 unidades de insulina. O sea, hay varias formas glucosadas o de dextrosa que pueden diluir la insulina y funcionar como medio para que se desplace el potasio al interior de la célula. ¿Ok? Eso también tiene un efecto, un inicio de 15 minutos, más o menos dura hasta 8 horas el tratamiento. Ojo, que esto puede causar hipoglicemia. Entonces siempre hay que estar monitoreando la glucosa a la hora, a las 2 horas de tratamiento y a las 4 horas. ¿Ok? También se le puede administrar bajo el mismo mecanismo bicarbonato de sodio, ampollas de bicarbonato de sodio, aproximadamente unos 250, 500 mililitros, puede ser en infusión, ¿ok? De forma endovenosa. Y como tercer mecanismo para eliminación de potasio del organismo tenemos el uso de diuréticos, principalmente el diurético de asa por excelencia sería la furosemida, ¿ok? Que va a tener también una duración de efecto de varias horas. Y si fuese refractario la corrección de potasio a todas estas medidas, la última medida a tomar sería empezar a dializar al paciente, la hemodiálisis o la diálisis peritoneal, que obviamente constituye el último mecanismo de corrección porque constituye muchos riesgos, ¿ok? Entonces tratemos de que si queremos corregir un cuadro grave de hipercalemia, apliquemos todas estas medidas de forma inicial y si no tuviese un efecto esperado, corrección o si persisten los cambios electrocardiográficos, etcétera, pues deberíamos optar por la diálisis. Acá les muestro nuevamente un cuadro en la cual tenemos los mismos mecanismos, las mismas descripción de inicio y el mecanismo en horas, ¿ok? Es para que lo revise. Con respecto al trastorno de calcio, el calcio es un electrolito que normalmente nosotros ingerimos, está en la dieta y se localiza o se deposita el 99% de ellos en los huesos. Tiene función a nivel neuromuscular, contractilidad cardíaca, no se olviden de eso, coagulación, mineralización ósea y procesos hormonales, ¿ok? El calcio plasmático, valor normal de 8.9 a 10.3 miligramos por decilitro, el 40% se une a proteínas, principalmente albúmina. Entonces, ¿qué quiere decir? Que cuando yo calculo el valor real de calcio plasmático, debería hacerlo en función a la albúmina, ¿ok? Acá está la fórmula, se las dejo para que puedan calcular su calcio con respecto a albúmina. Pero si tenemos calcio iónico, ese sí no se corrige con respecto a albúmina, ¿ok? El 54% de calcio es iónico y el valor oscila entre 4.6 a 5.1 miligramos por decilitro como valor normal, ¿ok? Entonces, solamente habría que corregir el calcio iónico si es que estuviésemos en una alteración metabólica como de equilibrio ácido-base, o sea, acidosis metabólica, ¿ok? Entonces aplican esta fórmula y también van a tener el valor del calcio iónico mucho más exacto. La dieta, normalmente ingerimos 1 gramo de calcio por día y esto se absorbe a nivel de duodeno y ayuno. Se absorbe de 0.2 a 0.3 gramos de calcio, o sea, el 25% de lo que ingerimos y la mayor parte del calcio se elimina, ¿ok? Es importante saber también que el calcio que no está unido a proteínas se filtra y el 70% se reabsorbe en el túbulo proximal y el 25% por la rama ascendente gruesa de Frank. Ahora, cuando hablamos de hipocalcemia, se define por un calcio sérico menor a 8.5 miligramos por decilitro o un calcio iónico menor de 4.6 miligramos por decilitro, ¿ok? Eso es por definición del concepto nada más, del valor. Ahora, si disminuye el calcio iónico, pues hay un aumento en respuesta a esto como mecanismo de compensación de la paratormona que va a restituir la calcemia. Como causa más frecuente de hipocalcemia tenemos la hipoalbuminemia, ¿ok? Y otros trastornos asociados a trastornos de paratormona. El diagnóstico se hace en base a la clínica y luego a la valoración sérica. Entonces tenemos que los pacientes pueden tener una clínica muy variopinta, desde ser asintomáticos hasta ser pacientes con irritabilidad muscular, tener parestesias, tetanias, el signo de Chebostek y Trousseau, que son signos semiológicos que ya seguro al mencionarlos los están recordando. También pueden presentar espasmos laringeos, convulsiones, papiledema,
signos extrapiramidales, depresión, ansiedad, psicosis y trastornos electrocardiográficos, ¿ok? Como prolongación del ST y del QT. Entonces es un cuadro bastante variado, ¿ok? No es así como con potasio que teníamos trastornos electrocardiográficos más específicos. Ahora, el tratamiento también va a depender mucho de la gravedad, de los síntomas y del tiempo de presentación. Si es un paciente agudo, sintomático, ¿no? Por ejemplo, con signo de Chebostek, de Trousseau, pues deberíamos aplicar gluconato o cloruro cálcico al 10%. Deberíamos recordar que esto podíamos diluir cada ampolla de gluconato de calcio en 50 mililitros de dextrosa o de suero fisiológico y esto se pasa en aproximadamente 10 minutos por vía endovenosa. ¿Ok? Y luego incluso podríamos dejar una infusión de gluconato de calcio para 24 horas, ¿ok? Con un monitoreo constante cada 6 horas aproximadamente del calcio sérico. El objetivo de corregir el calcio en este caso agudo sintomático es que se corrijan los síntomas, ¿ok? Y dejo de corregirlo cuando hay ausencia de síntomas. Recordar que la ampolla de gluconato de calcio que está a nuestro alcance tiene un contenido, ¿ok? De 0.2 o 0.23 milimoles por litro de calcio iónico o de 2.3 milimoles en una sola ampolla, ¿ok? Para saber cuánto más o menos le estoy corrigiendo. Ahora, si yo tengo más bien un caso en el cual el paciente es más crónico, tiene una pérdida de calcio crónica, pues no me voy a apurar tanto en corregirlo, ¿ok? Primero buscaré la causa, tratar de corregir el calcio hasta la mínima normalidad. ¿Para qué? Porque si yo le corrijo también con exceso de calcio en un excesivo tiempo, a velocidad excesiva, voy a propiciar calciuria y nefrolitiasis y debería optar definitivamente de forma inicial por la vía oral, ¿ok? De calcio elemental por día. Sin embargo, también si es un nivel de calcio muy bajo y si el paciente es crónico, podría darle una infusión de 24 horas de calcio elemental, ¿no? Que son 10 ampollas aproximadamente en 1 litro de dextrosa al 5% y pasarlo, ¿no? De forma muy pausada y monitoreando el calcio durante estas 24 horas, ¿ok? Con respecto a hipercalcemia, tenemos la definición por valores de un calcio sérico mayor de 10.5 y en el caso de el calcio iónico mayor de 5.6 miligramos por decilitro. Las causas puede ser por un exceso de resorción ósea, por absorción intestinal aumentada o disminución de la excreción renal de calcio. La causa más frecuente de hipercalcemia la constituye el hiperparatiroidismo primario. Clínica de estos pacientes pueden cursar desde lo asintomático hasta pacientes con trastornos cardiológicos en el electrocardiograma o trastornos depresivos, convulsiones, hiporreflexias, coma, ansiedad. Ahora, el tratamiento también va a depender mucho del nivel de calcio y de su sintomatología. ¿Ok? Primero deberíamos corregir la enfermedad de base. Reducir el aporte de calcio por vía oral o parenteral, ¿ok? Si es que lo estuviese recibiendo, y aumentar su eliminación renal. ¿Cómo se aumenta la eliminación renal de calcio? Pues primero se corrige la deshidratación, ¿ok? Puedes administrar suero fisiológico, ¿ok? Y diuréticos de asa, ¿ok? Tienes que administrar diuréticos de asa. Ahora, ¿cómo también podemos reducir la salida de calcio del hueso, o sea, de la resorción ósea aumentada? Administrando bifosfonatos endovenosos o el también llamado denosumab, ¿ok? Y otro mecanismo para disminuir su absorción intestinal sería el uso de corticoides o diálisis, ¿ok? En última instancia. Pero todo esto sopesando las comorbilidades y la clínica del paciente y si realmente lo amerita. Acá también les he proporcionado un cuadro en el cual nos presentan lo mismo que les he explicado hace un ratito, pero en dosis, ¿ok? Y esto es como para que lo revisen porque también tiene el tiempo de acción, o sea, el tiempo de acción que va a tener cada una de las medidas tomadas, ¿ok? Con respecto a magnesio, el magnesio es el catión intracelular
digamos, que cobra mucha importancia porque precisamente les decía que a veces su alteración constituye la alteración de otros electrolitos. Interviene en procesos metabólicos, formación de ADN, síntesis proteica. Y obviamente hay que saber cuáles son las necesidades básicas y dónde se deposita el magnesio en la vida diaria, ¿no? Hay que recordar también su valor normal de 1.8 a 2.4 miligramos por decilitro, se une en un 30% de las proteínas y el 40% se absorbe en el intestino delgado, yeyuno e hígado. Ahora, la hipomagnesemia, que es un valor de magnesio menor de 1.7 miligramos por decilitro, se va a determinar por la disminución de la ingesta del mismo o una disminución de absorción intestinal en el caso de alcoholismo o síndromes malabsortivos, o por aumento de pérdidas urinarias en el caso de uso de diuréticos de acídicos, o también por síndromes de redistribución, en caso de pancreatitis, síndrome del hueso hambriento o transfusiones de sangre, o por último el uso de drogas. Entonces, ¿cuándo lo trato? Es sintomático más aproximadamente cuando yo tengo un magnesio menor de 1 miligramo por decilitro y lo debo tratar cuando la sintomatología es severa, ¿ok? ¿Con qué lo trato? Si es severo, debo tratarlo con soluciones endovenosas. ¿Hay ampollas de sulfato de magnesio? Sí. Las ampollas vienen de 10 mililitros y cada una contiene aproximadamente 2 gramos de magnesio. ¿Ok? Entonces yo debo administrar de 2 a 4 gramos, o sea, de 1 a 2 ampollas en 100 cc de suero fisiológico en 10 minutos en sintomatologías severas. Y si voy a dar una terapia continua, debería darlo cada 3 a 4 horas hasta que el magnesio sea mayor de 1 y también limitar su corrección a no mayor de 10 gramos en 6 horas. ¿Ok? Ahora, también hay para corrección de casos moderados, sí, podría indicarle también una infusión en 10 horas y siempre entender que no se debe exceder de 10 gramos. ¿Ok? Cuando nosotros tenemos casos de hipermagnesemia, se define por un magnesio mayor de 2.7 miligramos por decilitro. Puede cursar el paciente desde lo asintomático hasta lo sintomático. En el caso de estar asintomático, pues hay que determinar primero, resolver la causa, hidratar al paciente y para corregir la hipermagnesemia como tal, administrar diuréticos que promuevan su excreción. Sin embargo, si el paciente es sintomático, podemos administrar el gluconato de calcio, ya sabíamos que la ampolla viene del 10%, y de forma endovenosa en 6 horas, o usar diuréticos como furosemida, o finalmente, si es muy grave el cuadro, llevarlo a la diálisis. Y finalmente, con respecto al fósforo, debemos entender que el fósforo es un componente esencial de los ácidos nucleicos y de la membrana fosfolipídica. Ok, el 85% se deposita en los huesos, el 1% circula, y en la dieta normal nosotros ingerimos aproximadamente 1 gramo de fósforo al día. Se absorbe en el yeyuno, se excreta por el riñón, principalmente se reabsorbe en el túbulo proximal. Recordemos que para una adecuada absorción de fósforo necesitamos vitamina D, y el valor normal oscila entre 3 a 4.5 miligramos por decilitro. Con respecto a cuadros de hiperfosfatemia, de hipofosfatemia, se va a definir como un fósforo menor de 3 miligramos por decilitro, que no siempre como bien menciono aquí, es una depresión verdadera, ¿ok? Hay que tratar de corregirlo cuando los valores realmente bajan de forma considerada de 1 a 2.5 miligramos, diría yo menor de 2.5, o cuando es un cuadro de depresión severa como menor a 1 miligramo por decilitro. Cuando se propicia hipofosfatemia, ¿no? Cuando paciente está en sepsis o en pacientes alcohólicos, obviamente estos cuadros se pueden asociar a mayor mortalidad y básicamente los mecanismos que lo ocasionan es que hay una disminución de la absorción intestinal, un aumento de su pérdida urinaria o un paso del extra al intracelular. ¿Cuál es la clínica que suelen presentar estos pacientes con hipofosfatemia? También es bastante variada, pero pueden presentar delirium, rigidez, hemólisis, mialgias, rhabdomiolisis, insuficiencias respiratorias, cardíacas, raquitismo y osteomalacia. A tomar en cuenta que pueden haber cuadros que propicien hipofosfatemia que no sea verdadera.
por ejemplo, cuando usamos manitol o en pacientes que tienen mieloma múltiple o hiperbilirrubinemia o leucemias agudas. ¿Cuál es el tratamiento? Idealmente, como lo hemos venido mencionando, deberíamos reponerlo por vía oral con suplementos, por ejemplo, la leche. ¿Ya? En la leche tenemos contenido de fósforo. Y si no es posible hacerlo, se debe reponer por vía endovenosa. Sobre todo, como les decía, en hipofosfatemias menor a 2.5 o en hipofosfatemias graves, o que estén asociados a cuadros de gravedad como insuficiencia respiratoria, convulsiones o coma. La dosis endovenosa va de 2.5 a 5 miligramos por kilo de peso y se diluye en suero fisiológico. Más bien hay que recordar que cada ampolla de fosfato de potasio, así se le formula como tal la ampolla, el fosfato monosódico de potasio contiene una ampolla que es equivalente a 20 mililitros de fosfato monosódico y que a la vez contiene 130 miligramos de fósforo. ¿Ok? Entonces, eso es lo que estamos reponiendo aproximadamente cuando nosotros administramos una ampolla de fosfocalium, como se le llama comúnmente. Y en el cuadro de hiperfosfatemia, es un fósforo sérico mayor de 5 miligramos en adultos. Tenemos como causas la disminución de su excreción, el aumento de su aporte, redistribución de intra al extracelular, y también hay cuadros de hiperfosfatemia falsa o pseudo hiperfosfatemia, causados por hemólisis, por aumentos de bilirrubina total, por uso de anfotericin B o dislipidemias. También el uso de laxantes y enemas. Clínica, los síntomas son muy similares a los de hipocalcemia. Hay calcificaciones de vasos, de pequeños vasos y medianos vasos, y obviamente pacientes que coexisten con esto son pacientes que podrían tener hiperparatiroidismo primario y osteodistrofia. Tratamiento, si la forma es aguda, hay que hidratar al paciente, suero fisiológico es lo ideal, la hidratación es bastante severa, de 3 a 6 litros más o menos en 24 horas, lo cual muchas veces condiciona un cuadro de sobrecarga hídrica, pero debe apoyarse con un diurético, en este caso acetozolamida, cada 4 horas, ¿ok? Para equilibrar este balance hídrico. Y si fuese una forma crónica, hay que restringir el fósforo en dieta y usar quelantes de fósforo, ¿ok? Sevelamer es uno de ellos, o en todo caso, ayudar al paciente con diálisis. Otro de los quelantes de fósforo conocidos podría ser carbonato de calcio o acetato cálcico, ¿ok? Que también están de libre disposición. Bueno, chicos, la clase era extensa, yo les agradezco mucho su atención y con eso hemos terminado, ¿ok? ¿Alguna consulta, alguna pregunta?